Bienvenidos queridos hermanos y hermanas en Cristo a un nuevo episodio de nuestro podcast Caminando con la Liturgia. Soy Daniel Márquez y hoy exploraremos un aspecto fundamental de nuestra vida de oración, la liturgia de las horas. La liturgia de las horas, también conocida como el oficio divino, es una forma de oración que nos invita a santificar cada momento de nuestro día y noche, uniéndonos a la alabanza continua de la Iglesia Universal. En este episodio descubriremos qué es la liturgia de las horas, sus beneficios espirituales, su rico recorrido histórico y quiénes están llamados a rezarla. Así que ya sea que estés en tu casa, caminando al trabajo o disfrutando de un momento de descanso, acompáñanos en este viaje de descubrimiento y profundización en nuestra fe. Bueno, pues, ¿qué es esto de la liturgia de las horas? La Ordenación General de la Liturgia de las Horas, que es un documento que generó la Iglesia en 1971, que en adelante vamos a llamar la Ordenación, nos recuerda que la liturgia de las horas es la oración pública y comunitaria del pueblo de Dios, es decir, de la Iglesia. Entonces, pues no estamos hablando de una oración privada que nosotros podemos hacer, como el Padre Nuestro, el Ave María, no, estamos hablando de una oración pública y comunitaria de toda la Iglesia. Nos preguntaremos, bueno, ¿por qué la Iglesia ora públicamente? Porque es fiel al mandato de Cristo, de orar siempre sin desanimarse, como nos lo recuerda el Nuevo Testamento. Por medio de Jesús, ofrecemos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza. Esta forma particular de orar tiene como objetivo santificar el curso entero del día y de la noche, especialmente mediante las horas litúrgicas principales, laudes en la mañana y vísperas al caer la tarde, pero también a través de las demás horas, el oficio de las lecturas, que se puede hacer temprano en la mañana, las horas intermedias, tercia a las 9 de la mañana, sexta a mediodía y nona a las 3 de la tarde, y también la oración de completas que se hace pues ya al anochecer antes de ir a dormir. ¿Cuál es ese beneficio espiritual que nos provee la liturgia de las horas? Bueno, pues en ella se da la santificación humana y el culto a Dios. En particular se establece una respuesta a esa palabra de Dios que vamos a rezar utilizando el salterio, es decir, los salmos. Es un diálogo entre Dios y los hombres. Así nosotros oramos y hablamos con nuestro Padre. La ordenación nos recuerda, en el número 14, que Dios habla a su pueblo y el pueblo responde a Dios con el canto y la oración. Y nosotros, como iglesia, como miembros de la iglesia, pues procuramos no solo escuchar esa palabra de Dios, sino responder a ella, cantando los salmos y también haciendo las oraciones y los himnos que nos propone la iglesia. Quienes participamos en la liturgia de las horas, podemos encontrar en ella una fuente de santificación, pues cuando la iglesia ora y canta, se alimenta la fe de los participantes y las mentes se dirigen a Dios presentándole una ofrenda espiritual y recibiendo de Él su gracia con mayor abundancia. Además, como miembros de la iglesia, podemos en ese momento, cuando rezamos la liturgia de las horas, ejercer nuestra función sacerdotal ofreciendo a Dios, sin interrupción, el sacrificio de alabanza. Sacrosanctum Concilium, un documento que giró el Concilio Vaticano II por los años 60, en su numeral 85, nos dice que esta oración, la liturgia de las horas, es la voz de la misma esposa que habla al esposo. Más aún, es la oración de Cristo con su cuerpo al Padre. Entonces, vean, qué bello esto, ¿verdad? Porque estamos diciendo que la liturgia de las horas es la oración de la esposa de Cristo, su iglesia, que responde con Él, que ora con Él. Quienes ejercemos esta función, cumplimos la obligación amorosa de la iglesia, participando de ese altísimo honor de la esposa de Cristo de alabar a Dios ante su trono en nombre de la Madre Iglesia. También desarrollamos la unión eclesial, no solo con la iglesia terrena alrededor del mundo con quien estamos orando y que está orando las distintas horas del día en los distintos países alrededor del mundo, sino también con la iglesia celestial,
que perpetuamente recita himnos de alabanzas en las moradas celestiales ante el trono de Dios y del Cordero. Qué bello, nos unimos a todos los santos, a todos los mártires que están alabando continuamente a Dios en el cielo. Bueno, ¿y esto es algo nuevo? Pues la verdad no. El origen de la liturgia de las horas proviene de la oración judía. El pueblo de Israel recitaba el Salterio, es decir, los 150 salmos que están en la Biblia, y los utilizaba para diversos momentos de la vida y para diversas horas del día. En tiempos de Jesús, la oración judía obedecía a dos ritmos: la oración por la noche y la mañana, cuando te acuestes y cuando te levantes. El fiel debería recitar el Shema, decía el libro del Deuteronomio 6:4. Pero el otro ritmo también que utilizaba en la oración judía era un ritmo de 3 tiempos a lo largo del día, que es referido en el libro de Daniel, en el capítulo 6, verso 11, donde se nos presenta a Daniel orando en 3 momentos del día. Bueno, pero eso a nivel del pasado en el Antiguo Testamento. Pero Jesús mismo participaba en las reuniones sinagogales donde se recitaban los himnos, los salmos. También recitaba él himnos y salmos con sus discípulos, nos lo narran los evangelios. El evangelio de Lucas en particular nos recuerda esa intensa vida de oración de Jesús, que se apartaba a orar, iba a lugares desiertos, oraba antes de una curación, luego de multiplicar los panes dando gracias, antes de elegir a los 12, en la transfiguración y en muchos momentos más. Su vida estaba tan unida a la oración que parecía que su oración fluía de su misma vida hasta sus últimos momentos. La comunidad apostólica, heredera de la liturgia sinagogal, asistía al templo y mantenía la oración comunitaria. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos refiere a los apóstoles unánimes en una sola alma en oración junto con María, la Madre del Señor. Además, se nos recuerda que era una oración asidua y perseverante que ellos hacían dentro de su labor apostólica. Más adelante, en el siglo III, muchos padres de la Iglesia referían su fervor espiritual e insistían en el precepto del Señor de orar constantemente, y también mencionaban los momentos de oración a lo largo de la jornada, al levantarse, al mediodía, al caer la tarde y durante la noche. Estos tiempos se recomendaban tanto individualmente como en familia. Paulatinamente, las traducciones de los salmos hechas por San Jerónimo y su elaboración para la oración litúrgica romana y galicana fueron registrándose en diversos libros, comenzando con libros que contenían el Salterio, los 150 salmos, para su oración en la liturgia de las horas. Luego surgen libros con antífonas, los antifonarios, otros libros himnarios que tenían himnos que complementaban los salmos y las antífonas. Después surgen lecturas y poco a poco se van generando libros más completos, más complejos también, gracias a la Reforma Gregoriana. Ya entrados en la época escolástica, las órdenes mendicantes que necesitaban predicar activamente salían, ya no se quedaban como los monjes en los monasterios, sino que salían de sus conventos a predicar el evangelio a la gente. Pues fue necesitando que estos libros, que antes eran muy grandes para los monjes, pues pudieran cargarlos, llevarlos de un lugar a otro los mendicantes. Entonces, bueno, se trató de formular un solo libro que pudiera movilizarse para esa labor apostólica que ellos tenían. No fue sino hasta el Concilio de Trento que se le logró completar la reforma del breviario romano, hacer un breviario, es decir, un libro breve que contuviera los principales salmos, himnos, antífonas, lecturas, etc. Este fue promulgado por San Pío V en 1568, permitiendo así una uniformidad de la oración canónica. Otros pontífices también innovaron el breviario hasta que, con San Pío X, se publicó un nuevo breviario en 1911, retomando el resto de los 150 salmos en una semana, que ya no se hacía en esa extensión. Pío XII, más adelante, cerca de 1950,
Lo reformó con una nueva versión del Salterio realizada con el apoyo del Pontificio Instituto Bíblico, para que este fuera usado tanto en privado, ¿verdad? Este Salterio, como en público. No será sino hasta el Concilio Vaticano II que se promovió la renovación de toda la liturgia de las horas y de toda la liturgia en torno al misterio pascual de Cristo, y ordenó una nueva liturgia de las horas, promulgada con la Constitución Apostólica Laudis Canticum y detallada más adelante por la Ordenación General de la Liturgia de las Horas de 1972. Bueno, es todo el recorrido histórico de esta liturgia de las horas que estamos hablando. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿a quiénes corresponde y compromete rezar la liturgia de las horas? Si bien el rezo de los salmos inició con toda la comunidad apostólica, como decíamos al inicio de este podcast, con su desarrollo y complejización quedó en manos de clérigos y monjes. Sin embargo, el Concilio Vaticano II y las reformas posteriores que seguían al Vaticano II devolvieron a todo el pueblo de Dios este preciado tesoro de oración. Así, compete a todo el pueblo de Dios, según la ordenación, su máximo esplendor se realiza cuando el obispo, rodeado de los presbíteros y ministros, la celebra en la iglesia particular. También se recomienda para las asambleas de fieles que de alguna manera representan a la iglesia visible, como las parroquias. Igualmente, se recomienda a los religiosos, varones y mujeres, que algunos grupos, algunas órdenes religiosas tienen la obligación de rezar los salmos, de rezar el salterio, de rezar la liturgia de las horas, otros no, y se les pide, se les motiva, se les anima para que se reúnan a celebrar la liturgia o bien una parte de la misma. Bueno, hemos llegado al final de este episodio de Caminando con la Liturgia. Espero que esta reflexión inicial sobre la liturgia de las horas te haya ayudado a comprender mejor esta valiosa forma de oración e inspirarte a integrarla en tu vida diaria. Recordemos que al participar en la liturgia de las horas, nos unimos a toda la iglesia en un canto de alabanza que trasciende el tiempo y el espacio, uniendo nuestras voces a la de los ángeles y santos en el cielo. Es una oportunidad única para vivir nuestra fe de manera más profunda y consciente. Te invito a continuar tu formación litúrgica y a compartir este podcast con otros hermanos y hermanas que también deseen crecer en su fe. No olvides seguirnos en nuestras próximas emisiones, donde continuaremos explorando los tesoros de nuestra liturgia. Que el Señor te bendiga abundantemente y que María, nuestra Madre, interceda por nosotros para que podamos vivir siempre en la presencia de Dios. Hasta la próxima.